Sí, sí. Claro. Pero eso no se controla. Los nitratos no es un parámetro controlado en un efluente. No se controla, ¿no? Debido a que en un efluente ya no puede haber necesariamente nitrato como tal, ¿no? Como tal, como molécula es imposible. Está disuelto, ¿no, profesora? No, claro, estamos hablando estamos hablando de iones disueltos, ¿no? Estamos hablando de iones disueltos. ¿Y cuáles son estas actividades? No, bueno, ahí me vas a decir todo lo que es el ser humano, ¿no es cierto? Porque es ya baños, lavado de ropa, etcétera, todo lo que sean los quehaceres domésticos, de hecho va a aportar nitrato a un agua, Y en los alimentos, por ejemplo, cuando uno, digamos, es absorbida, ¿no? Es absorbida también por los suelos, por ende también por las plantas, ¿no es cierto? En carne también hay, profesor. En las carnes, ya transformada en la carne, fuente de proteína, ¿no es cierto? El nitrógeno en general, ¿no? El nitrógeno en general, muy bien. Ok, ¿qué otra cosa importante debemos de mencionar también? ¿Y cómo lo elimina? ¿Cómo se elimina del cuerpo humano el nitrato? O sea, si bien es cierto que digamos, la contaminación, por decirlo así, es por vía oral generalmente, ¿no? ¿Cómo se elimina el nitrato del cuerpo humano? Por la orina. Claro, generalmente por la vía urinaria, ¿ok? Por la vía urinaria. Muy bien. Por el sudor, la saliva, ¿no es cierto? También la saliva. Ok, perfecto, muchas gracias. A ver, ¿alguna consulta adicional para sus compañeros, por favor? Ninguna. Ya. Ok, entonces, a ver, este grupo ya habría terminado la exposición con los 3 parámetros, ¿correcto? Muy bien, a ver, permítame, voy a colocar la nota. Un momentito. Ana Guarniz, ¿qué le tocó, por favor? Ana Guarniz fue la última señorita, no, fue la primera, ¿no? Nitratos, profesora. Claro, la primera. Nitratos, ya, joder. Que como no los veo. Ya, hija, está bien. Y Berta Arroyo le tocó, a ver, nitrógeno. Nitrógeno amoniacal. Claro, muy bien. Ya, tú eres Ana, no, perdón, Berta Arroyo, correcto, listo, perfecto. Muy bien, muchas gracias. El joven Tepe y Zafra, por favor, ¿han culminado su búsqueda? Sí está, profesora, sí está hecho. Listo. Ahí está. Ahí está el tema. Coméntanos. Bien, como se ven en las imágenes, tenemos al tren de muestreo. A continuación le pasaremos a explicar o a señalar sus partes, sus accesorios y cómo se realiza el procedimiento para la muestra, ¿no? Para el muestreo. Bien, como se dijo, el tren de muestreo es un sistema manual diseñado para muestreo de gases ambientales por el método de absorción química. Consiste básicamente en una bomba de succión, un manómetro, frasco Dreskel, que es el que tenemos aquí, que son frascos de vidrio con cierta cantidad, con ciertas características definidas en donde se deposita la solución química captadora. Bien, la solución captadora, las mangueras Taigon que unen el sistema entre sí. El contaminante a muestrearse depende de la solución captadora utilizada. Por lo general se emplean tiempos de muestreo de 24 horas, luego del cual la muestra es llevada al laboratorio para el respectivo análisis químico. Bien, el filtro que se usa para evitar el ingreso del material particulado a la solución captadora. Las mangueras de Taigon que se utilizan para interconectar el frasco Dreskel con el filtro y la bomba de succión.
la cual succiona el aire del ambiente haciéndolo pasar a través de la muestra. El medidor de flujo, usado para medir y controlar el flujo inicial y final del muestreo, generalmente de 24 horas. Y la bomba de succión, que se requiere de una bomba especial libre de aceite, capaz de mantener el flujo requerido para el contaminante en muestreo durante el tiempo de evaluación. A continuación, la calibración del sistema de muestreo. Bueno, en la calibración del sistema de muestreo bueno, este está conformado por una bombilla con solución jabonosa, una cápsula de vidrio, bueno, una trampa y pues el sensor de flujo, ¿no? Para saber si está correctamente el tren de muestreo. El procedimiento de calibración consiste en, bueno, se instala lo que es el equipo calibrador. Ahí vemos un diagrama en donde al inicio, pues, es donde se toma la muestra, pasa el filtro, el Dressler con la solución captadora, un manómetro, el calibrador, la bomba y pues la salida del aire muestreado, ¿no? Y pues, bueno, siguiente, por favor. Bueno, seguimos en la calibración. Se prende lo que es la bombilla que contiene la solución jabonosa y ahí se forma una película que se desplaza hacia arriba de la parte superior de la cápsula de vidrio. Con esto se puede medir las lecturas del manómetro y pues también con esto se calibra, ¿no? Con la paso 4, con la bomba de succión, se varía el flujo de aire en el tren de muestreo y esto nos brinda diferentes lecturas en el manómetro y pues también el calibrador. Se empieza normalmente con un flujo bajo y pues luego se culmina con un flujo alto, ¿no? Siguiente. Bueno, y una vez ya teniendo el equipo ya calibrado, procedemos en el procedimiento de muestreo, ¿no? Cómo se realiza, ¿no? Se conectan se conectan los componentes del tren de muestreo, se le añade la solución captadora, que es el que va a, bueno, a captar pues, uno de los gases, óxido de nitrógeno o dióxido de azufre. La solución captadora es ahí en el frasco de Dressler. Normalmente se pone 50 mililitros. Por ejemplo, ahí vemos abajo en la nota que para el dióxido de nitrógeno se utiliza el frasco el poroso, es particular, y para el dióxido de azufre, pues utiliza el Dressler normal, ¿no? Bueno, primero se enciende la bomba de succión y se lee la diferencia de presión entre el manómetro y el agua, es el flujo inicial. Al terminar el tiempo de muestreo se debería leer nuevamente la diferencia de presión del manómetro, es el flujo final, ¿no? Esto posteriormente para los cálculos para saber el flujo, ¿no? Al terminar el muestreo, la solución captadora y pues se sella según recipiente hermético, cerrado, se refrigera y libre de la exposición de la luz porque para su posterior análisis en el laboratorio con los equipos analíticos, ¿no? Bueno, eso ya todo, profesora. Muy bien, excelente. Entonces, eso complementa lo anteriormente expuesto, ¿no? Ese es el tren de muestreo y el tren de muestreo actualmente se utiliza, es parte de un equipo monitoreador. O sea, va el PM10, PM2.5, el tren de muestreo, el MINICO para monóxido de carbono y la estación meteorológica, ¿no? Porque eso es importantísimo y el control del flujo es sumamente importante para poder calcular la cantidad de aire que entra, justamente porque uno tiene que reportar microgramos por metro cúbico de aire, ¿no? Y muchas de las, digamos, de las características físicas que tiene este equipo es para efectivamente lograr valga la redundancia, la efectiva captura de cada uno de esos gases, ¿no? Lo anteriormente presentado por su compañero eran los equipos automáticos. Esto que nosotros hacemos manual, lo tiene un punto de monitoreo en cualquier parte se coloca, pero cuando es un monitoreo tipo muestreo, que por primera vez se hace, ¿no? Pero cuando este muestreo, digamos, va a ser de forma continua, es decir, se convierte en un punto de monitoreo que hay que coger muestra en forma periódica, ¿no? Ya se convierte en un punto de monitorear, ¿no? O sea, monitoreo y muestreo son dos palabras que definen la acción.
el muestreo es por una sola vez, y ahí se utilizan los equipos, de acá, el tren de muestreo, ¿ya? Para monitorear en forma permanente, ahí utilizamos los equipos automáticos, ¿no? Que nos mostraba su compañero al inicio. Pero yo lo que quería que vieran era justamente el de muestreo, ¿no? Y para ello se utiliza el tren, justamente. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, si no hay más comentarios, alguna pregunta, alguna consulta que tengan sobre ese tema muy interesante, bueno, justo el último día hemos terminado una exposición que debió haber sido en la primera parte, ¿no? Pero bueno, en la primera parte no se hicieron exposiciones tan profusas, de investigación tan profusa como la que han hecho ahora. Y bueno, está muy bien. Es un poco para aclarar lo que se ha venido haciendo, ¿ya? A continuación, entonces, voy yo con la presentación de hoy. Es una presentación bastante corta. A ver si me permiten. Ya. A ver, me confirman si ven, por favor, me confirman. Bien. A ver, entonces, ¿me confirman? Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Esta es una presentación que he cogido yo del Ministerio del Ambiente, de la página del Ministerio del Ambiente, y está publicada, ¿no? Está publicada, permítanme, voy a poner acá. Está publicada para que todos tengan acceso a ella, pero he rescatado la parte que está relacionada con nosotros, con la química ambiental, básicamente, ¿ya? Lo demás ya pasa a ser la parte de gestión ambiental. Sin embargo, es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Lo sepan porque, bueno, en estos temas ambientales, hablar de estándares de calidad ambiental es muy común, no solamente en el tema suelo, sino aire, agua. Entonces, es digamos, es una terminología que la van a escuchar mucho cuando ustedes vayan a trabajar y se inserten en el mundo laboral. Van a hablar mucho acerca de los estándares, ¿no? Bueno, en el tema de calidad de suelo, así como lo teníamos para aire y para agua, también tenemos estándares de calidad de suelo. Y hace varios años ya, a principios bueno, casi en el año 2013 me parece aparecido la primera, pero ya ahora ya han habido modificaciones y derogaciones de algunas normas. Veamos, por ejemplo, aquí, ¿ustedes qué observan acá? Yo observo un campamento. También puede ser un pueblo, ¿no? Un pueblo. Y se está señalando con un círculo una zona, ¿no? Una zona específica, un desplazamiento que probablemente tenga algún tipo de contaminación. Pero ¿cómo aseverar aquello? Bueno, justamente se traza, ¿no? Se traza un emplazamiento, una zona adecuada donde vamos a hacer un muestreo y debemos encontrar suelo, no roca. Ahora ustedes ya saben cuál es la diferencia entre suelo y roca, ¿no es cierto? Muy bien, aquí nos interesa el suelo, ¿no? La capa arable, digamos, esa cantidad de materia orgánica que puede tener el suelo, y por ende, de repente puede haber estado expuesta a alguna contaminación por alguna actividad antrópica, o no, tal vez, ¿no? Puede ser antrópica o no antrópica. Si no es antrópica, puede ser, o sea, es decir, natural, también hay que decirlo, ¿no? Todo ello en pos de que se mantengan las condiciones naturales del suelo, ¿ya? Muy bien, entonces el gobierno le exige a todas las empresas que tienen actividad industrial de toda índole que cuiden la calidad del suelo que ellos, digamos, tienen en el emplazamiento, porque eso también es parte de los sistemas que, digamos, parte de la naturaleza, ¿no? Y que hay que conservar, definitivamente. ¿Por qué? Porque, digamos, si una empresa agarra y dice, no, pero esta es mi área, ¿no? Este es mi emplazamiento, yo aquí puedo hacer lo que quiero. No, señor, porque la contaminación viaja a través del suelo incluso, ¿no? Y puede llegar a los acuíferos subterráneos y afectarlos a todos. Por eso, usted debe conservar este bien común, ¿no? Muy bien. A ver, entonces, el Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso suelo, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o por contaminación, dice, ¿no?
Erosión, claro. Cuando el suelo se erosiona, un suelo débil, ¿no? Un suelo que está, digamos, expuesto en la medida de que, por ejemplo, hay sequía, ese suelo seco se erosiona y se dispersa, ¿no? Pierde la capa arable, pierde la materia orgánica. O la contaminación cuando hay un derrame, por ejemplo, una fábrica que tiene una zona donde una caseta, ¿no? Donde guardan los combustibles, por ejemplo, o los reactivos químicos, ¿no? O la materia prima que puede ser un reactivo químico, también ese suelo está expuesto a ser contaminado, ¿no? Todos esos aspectos. Ahora, los ECA, o estándares de calidad ambiental para suelo, constituyen los indicadores que miden el nivel de concentración de ciertos parámetros presentes en el suelo. Y a propósito de ello, yo les he puesto en el, digamos, en los archivos de la clase, la norma, ¿no? La norma que tiene que ver con los estándares vigentes para calidad del suelo, ¿no? Y son, digamos, parámetros normados que actualmente en todos los estudios de impacto ambiental tienen que ir evaluados, ¿no? En la calidad del suelo. Me imagino lo han ustedes bajado de ese link que envié. Ok, entonces dice que los ECA para el suelo constituyen los indicadores que miden el nivel de concentración de algunos parámetros químicos presentes en el suelo, ¿no? En su condición de cuerpo receptor. Claro, el agua, no solamente el agua puede ser cuerpo receptor, también el suelo lo es y el aire incluso también lo es, ¿no? Son cuerpos receptores. En este caso, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Bueno, los ECA suelo para el control y el mantenimiento de la calidad del suelo se ha promulgado algunas normas específicas y se las menciono aquí, las principales, ¿ya? Las principales. Aquí tenemos los estándares de calidad ambiental para el suelo y disposiciones complementarias, el decreto supremo número 002-2013 MINAM y el decreto supremo número 002-2014 MINAM, derogado, dice. ¿Por qué dice derogado? Porque esas son las primeras normas que salieron con parámetros en el año 2013 y en el 2014, una modificación, y estas han sido derogadas y reemplazadas por este de acá, estándares de calidad ambiental ECA para suelo, decreto supremo 011-2017 MINAM. En esta oportunidad, 2017, hubo una modificación, se retiraron algunos parámetros y también se ajustaron algunos límites, ¿no? Algunos valores a respetar. Y esos son los que están vigentes actualmente. O sea, en el año 2017, en realidad, variaron los ECA para agua, los ECA para aire y los ECA para suelo. En ese año se hizo todas esas modificaciones. No sé si ustedes han observado que el ECA para aire es el decreto supremo 003-2017, el ECA para agua es el 004-2017 y el ECA para suelo es la 011-2017, ¿no? Que son los estándares de calidad ambiental. Anterior. Y también existe una guía de muestreo de suelos y guía para elaboración de los planes de descontaminación del suelo, la resolución ministerial 085-2014. Y el protocolo de muestreo de emergencia ambiental. Mira, estas 1, 2, 3 y 4 son instrumentos de gestión ambiental, son sumamente importantes. Cuando uno tiene que hablar de contaminación, ¿no? y se refiere a las normas peruanas, en el tema suelo, esto es lo que existe, vigente, ¿ok? No hay otra norma. Nosotros nos regimos con esto. Y aquí en estos documentos, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, bueno, yo le he puesto la guía de muestreo y también le he puesto el ECA actual, se lo he puesto en los archivos de la clase para que lo tengan. Si tienen que ver algún tema con contaminación, estos dos referencias son fundamentales, hay que dominarlas, ¿no? Y ahí te dicen los parámetros, cómo muestrear, etcétera, cómo hacer tu red de muestreo, todo eso te indica. Bueno,
El ámbito de aplicación, bueno, se aplica para todo proyecto o actividad que genere o pueda generar riesgo de contaminación de suelo en el emplazamiento. ¿Qué es un emplazamiento? El emplazamiento es el lindero, de dónde a dónde, ¿no? El polígono que describe el área del proyecto, ese es un emplazamiento. Y áreas de influencia. ¿Qué significa un área de influencia? Por ejemplo, yo tengo, mi emplazamiento es un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Imagínate que acá, esta zona donde están esos cilindros, sea una parte de un gran rectángulo, ¿no? Donde está ubicado este lugar contaminado, que a la simple vista está sumamente contaminado. Bueno, el emplazamiento es todo lo que queda adentro y las áreas de influencia todo lo que del perímetro hacia afuera. Todo aquello que del perímetro hacia afuera pueda repercutir, digamos, en impactos negativos, ¿me entiendes? O sea, se refiere a un área de influencia directa, ¿no? O indirecta también, un camino, por ejemplo, directa a un pueblo, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Bueno, el artículo 2 de la Ley General del Ambiente dice: en el ámbito de aplicación, los SECA para suelo son aplicables a todo proyecto o actividad cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y área de influencia. Perdón, esto es en el decreto, perdón, en el estándar de calidad 2017, ¿no? Esto es lo que dice. Bueno, definamos algunos términos, como por ejemplo contaminante. ¿Cómo visualiza esta norma la palabra contaminante? Cualquier sustancia química que no pertenezca a la naturaleza del suelo o cuya concentración excede el nivel del fondo. ¿Qué cosa es nivel de fondo? Es, digamos, es la concentración de un parámetro que la he encontrado así naturalmente, ¿no? Esa es su condición natural, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde no hay actividad, nunca hubo actividad humana, y yo muestreo ahí suelo virgen, y ese es el nivel de fondo, porque así lo he encontrado, ¿no? O cuya concentración excede el nivel de fondo, susceptible de causar efectos nocivos para la salud de las personas o el ambiente. ¿Okay? Sitio contaminado. ¿Qué es un sitio contaminado? Es aquel suelo cuyas características químicas han sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias químicas contaminantes depositadas por la actividad humana, en concentraciones tal que en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores represente un riesgo para la salud humana o el ambiente. Finalmente, las actividades industriales son consideradas como potenciales fuentes de la contaminación del suelo, ¿no? Son potenciales todo en la medida que no tengan manejos ambientales adecuados. Ojo, ¿no? Porque para que una empresa eche a andar, recuerden que tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Y si este estudio de impacto ambiental, en su evaluación, tiene que tener un plan de manejo ambiental, en el cual, a raíz de que se ha hecho una línea base, es decir, una investigación acerca de las condiciones físico-químicas del agua, suelo, aire, implícitas, ellos con su plan de manejo aseguren que esas condiciones se van a mantener. La línea base es fundamental, es la foto del momento, así se tiene que mantener. Y los planes de manejo, los planes de tratamiento, etcétera, las plantas, lo que fuera que el proyecto considere, debe asegurar que esas condiciones permanezcan como tal, ¿ok? El gobierno tiene especialistas en el SENASA, el Servicio Nacional de Evaluación Ambiental, de todas las carreras, ¿no? Incluyendo la de nosotros los químicos, para poder evaluar esos estudios, ¿no? Ellos evalúan los estudios y le hacen toda una evaluación multidisciplinaria, incluyendo la social, ¿no? Para poder, digamos, darle luz verde a que proceda esa actividad o simplemente no proceda en tanto ajuste el plan de manejo para garantizar que las condiciones ambientales prevalezcan, ¿no? Bueno, y también debemos considerar las pequeñas actividades, ¿cómo? ¿Cuáles? Los talleres mecánicos, por ejemplo, las pequeñas industrias, ¿qué tal aquellas industrias que son no formales,
Claro, esas son las que contaminan grandemente, porque a ellas, digamos, no se les fiscaliza tan rigurosamente como una empresa, ¿no? Una gran actividad. Y lamentablemente son las que también contaminan. Y no solamente es que contaminan el suelo, también se contaminan a sí mismos. A ver, aquí quiero traer a colación un caso que alguno de ustedes me comentó de que tenía un vecino, de que estaba haciendo alguna actividad industrial o una actividad económica en su edificio y que no sé si fue en esta sesión o en otro grupo académico, pero Sí, que profesora, fue conmigo. contigo, exactamente. Que fue que Y tenía un taller clandestino al costado. exactamente, y él estaría incurriendo en una falta al ambiente porque está contaminando no solo por el tema de la polución al aire, sino también al suelo, porque esas partículas finalmente caen al suelo, ¿no? Y yo también tengo que contarte algo. En mi casa, en mi edificio, no sé si lo comenté en ese momento, también tengo un señor que, bueno, él vende carros, los acondiciona y los vende, ¿no? Pero resulta que su garaje, bueno, el lado de su garaje donde él supuestamente solo estaciona su carro, lo ha hecho un pequeño taller. Él ha hecho un hueco en el suelo y ahí bota toda la grasa, ¿sabes? Y la gente pues no sabe de estos temas ambientales, pero aquí quien le habla sí lo sabe, solo que yo he visto el comportamiento de este señor y es bien conflictivo. Cualquier persona que le dice algo es sumamente conflictivo, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento le diré, pero por ahora solo he podido recabar unas cuantas fotos nada más para poder tener este insumo para hacer alguna denuncia o algo, porque realmente está mal ese señor, está incurriendo en una contaminación ambiental terrible. El hecho de que eso sea su cochera no significa que el suelo le pertenezca como tal, como bien común, es un bien común definitivamente. Esa es una zona de jardines y es un área común, ¿me entiendes? También, porque donde termina su cochera, ahí nada más está el hueco y eso no puede ser. Muy bien. Bueno, entonces con esto quiero decirle que las pequeñas acciones también pueden, las pequeñas industrias, estas entre comillas actividades, ¿no? También pueden estar incurriendo en una gran contaminación, ¿no? E impactando gravemente los suelos. Ok, contaminación de los suelos. ¿Qué causa la contaminación del suelo? Bueno, ya lo hemos hablado y en resumen dice una contaminación intencional. Habla de la contaminación intencional. Bueno, se refiere a la disposición voluntaria de los residuos sólidos industriales en vertederos no controlados, es decir, los botaderos, ¿no? Que pululan mucho en los conos, hay veces. Uno puede darse cuenta de que esto ha ido disminuyendo ciertamente por toda esta vorágine de temas ambientales, pero sí existen todavía, ¿no? Hay, por ejemplo, existen todavía esos señores que recogen la basura, que no son los recogedores de basura, no aquellos que, esos camiones de basura de la municipalidad que se llevan el residuo, no, sino pasan tricicleros, ¿no? Que recogen la basura y luego por una cuanta, o sea, una retribución económica, digamos, se llevan la basura, pero nosotros sabemos a dónde se la llevan. De repente a la ribera de un río lo tiran, o de repente, no sé, lo disponen, lo queman, contaminan el ambiente. O sea, esa praxis no debería darse, ¿no? Pero en la medida que hayan consumidores, hay estos señores, ¿no? Lo que le quiero decir es que no usen ese servicio, ¿no? Traten de siempre sacar la basura en el momento que deben sacarla. De esa manera contribuimos con un granito de arena, ¿no? Eso de disposición voluntaria de los residuos sólidos industriales en vertederos no controlados, también puede ser que estas pequeñas industrias que existen, clandestinas, hagan también esta práctica, y eso sí es definitivamente no debería ser, ¿no? Yo lo he visto en mi evaluación en la cuenca del río Chillón, lo he visto. Y realmente es una agresión total contra el medio ambiente, ¿no?
Bueno, la infiltración de líquidos peligrosos en pozos abandonados, también eso también lo he visto ahí por atrás del aeropuerto cuando hemos ido ¿cómo se llama? A evaluar para la línea base de la nueva pista. Hemos visto grandes zonas que eran plantaciones antiguas hace décadas, ¿no? De años, abandonados, pozos abandonados y con residuos peligrosos, ¿no? Acumulados y simplemente abandonados, o sea que eso también se infiltraba en los suelos. Felizmente esa zona ya no es zona agrícola, obviamente, porque fue comprada por esta empresa LAP, ¿no? Que es la que va a construir la segunda parte del aeropuerto. Bueno, las relaveras también, ¿no? Estas relaveras de las minas, ¿no? Que acumulan el relave, que es digamos, la parte final del proceso, en donde supuestamente metal hay muy poco, pero también recuerden que para conservar la relavera también se le tiene que echar producto, no solamente agua, sino mantenerlo en un pH alcalino para que se mantenga, ¿no? Precipitado. Entonces también es una fuente. Y también dónde está ubicada, ¿no? No sé si ustedes conocen el caso de Nearstar, que está a la ribera del río Rímac también, una zona alta. Y eso también es un peligro latente, ¿no? Porque esa zona, mejor dicho, la cuenca del Rímac es la que abastece justamente la Tarjea. Entonces es un peligro perenne, ¿no? El cual nos encontramos. Las desmonteras, ¿qué son las desmonteras? Son lugares, ¿no? Que también están dentro de las minas, en donde se pone todo el desmonte inorgánico, todo lo que se va sacando, ¿no? De roca incluso, que ya no tiene valor, ¿no? De la infraestructura, incluso cuando se retira, todo eso va a la desmontera. Pero las desmonteras tienen que ser tratadas también, investigadas para saber qué tipo de productos se está poniendo ahí. También se hace un estudio de impacto ambiental para probar una desmontera y es un componente también principal de una actividad minera. Y las escombreras también, los escombros, ¿no? Donde también se pone material inorgánico inerte. Muy bien. Entonces, esta es una contaminación intencional, le llaman. Toda esta terminología, ojo, está en el estándar de calidad, en todos los decretos supremos hablan acerca de eso, ¿no? Liberaciones accidentales y no intencionales, dice, tanques de combustible enterrados, cuando se oxidan, causan derrame de su contenido en el suelo y las aguas subterráneas se contaminan, por supuesto. Fugas pequeñas pero prolongadas de solventes en el proceso de limpieza y desengrase de superficies metálicas pueden infiltrar concreto, suelo y contaminar las aguas subterráneas. Hablando del concreto, en realidad los monitoreadores de suelo, cuando un laboratorio va y monitorea suelo, realmente tiene que buscar suelo, porque, digamos, por ejemplo, si voy a hacer una evaluación ambiental de una zona urbana, en una zona urbana tú encontrarías suelo ¿dónde? Bueno, a ver, todo está concretizado ya, ¿no? Ahí hay casas, las pistas, las veredas, todo es concreto. ¿Dónde sería suelo? Solamente en los parques, ¿no? Y eso, que el parque también ha sido removido. Es que ellos tienen que, las personas que hacen o diseñan las redes de muestreo tienen que tener mucho ojo, mucha cautela en dónde colocan el punto de muestreo, ¿no? Por eso en suelo utilizamos el transecto, ¿no? Trazamos una línea y en torno a esa línea cogemos varias muestras, una muestra compuesta para obtener un suelo, ¿no? O buscar un área, si por ejemplo estoy yendo a una zona de la sierra, ¿no? Donde va a ser en un emplazamiento que en el cual se va a ampliar una actividad minera, entonces yo tengo que buscar mi punto, pues no, probablemente no en roca, ¿no? Hay que tener, por ejemplo, si el consultor ha diseñado su red de muestreo y ha puesto un punto en el Google Earth, ¿no? Que aparentemente llego al lugar y el punto está en una roca, yo tengo que desplazarme hacia un suelo, buscar suelo, ¿no? Suelo y roca son diferentes. A mí no me interesa la composición de la roca, sino del suelo. Eso es lo que tengo que conservar, ¿no? En el caso de la roca, tiene otro tratamiento, porque la roca se investiga en base a la geoquímica, ¿no? La caracterización mineralógica del sulfuro de la roca. Recién ahí
es otro tipo de investigación, es de geoquímica, pero suelo, calidad de suelo es suelo enriquecido con materia orgánica, ese es el suelo que tengo que conservar. Bueno, los residuos sólidos de origen desconocido y utilizados para la pavimentación de caminos y para otros fines de construcción. Me acuerdo, una vez vino un caso de una zona de la sierra también, en la parte norte, en donde había unos trenes antiguos, carriles, ¿no? Carriles antiguos, que tenía pues, ¿cuánto? Más de 100 años antiguos, enterrados. Y resulta de que, ¿con qué se había trabajado? Se había trabajado con relave. Sobre el relave, o sea, el material relave habían traído de cualquier parte y lo habían puesto como la base donde estaban los rieles. Y todo eso, pues, con el tiempo se erosiona, se oxida, la lluvia, drenaje ácido, ¿no? Esa zona estaba sumamente contaminada, ¿no? Y lo que, bueno, ya nos convocaron a nosotros para poderle dar la remediación correspondiente a esa contaminación del suelo, ¿no? Sí. ¿Qué es un API? También lo van a observar cuando vean temas de contaminación del suelo. Se llaman las áreas de potencial interés, esas son las API, es área donde existe alguna evidencia potencial de la contaminación del suelo, ¿no? Extensión de terrenos donde se realizarán efectivamente labores de muestreo. Áreas de influencia, es el perímetro inmediato del emplazamiento donde hay indicio o evidencia de la potencial contaminación. Y emplazamiento, áreas donde están instaladas las facilidades para el desarrollo de las actividades, ¿no? Bueno, ¿cómo es que vamos a aplicar entonces el ECA? ¿En qué aplicamos? Bueno, se hablan de los planes de descontaminación de suelo. Entonces, yo en los planes de contaminación de suelo tengo la identificación, la caracterización y la remediación, y todo en base al cumplimiento del estándar de calidad ambiental para suelo, ¿ok? En la fase de identificación voy a identificar justamente las áreas de potencial interés donde debe cumplirse los ECA. Luego voy a proceder a caracterizar qué es la magnitud, o sea, medir los ECA, ¿no? Lo que me pide el estándar de calidad en esa zona, ¿no? Y finalmente remediar y comprobar que los estándares se están cumpliendo, ¿ok? Este es un diagrama de flujo de la aplicación del ECA para el suelo en los EIAs de cualquier proyecto. Si alguno de ustedes está mucho más interesado en el tema ambiental. Profesora, disculpe, no sé si solamente soy yo, pero no puedo ver el diagrama de flujo. Ah, ya, correcto. Yo les pediría que paralelamente tengan abierto el PPT que yo les he ya colocado en el link que les envié. Ah, Manuel Tepe me dice que no se me escucha. Manuel, ¿me escuchas? Eso fue hace rato, profesora. Ah, ya, correcto. Sí se ve todo normal. Sí ya, se ve muy bien. bien. Es Ya, Martín, creo. muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Entonces, bueno, este diagrama de flujo, fíjate, dice en fase de identificación de sitios contaminados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero hay una investigación histórica. Me estoy acordando de un caso en Quenuales, Cazapalca, en el centro de Perú, en la zona de Cazapalca misma. Hay una empresa minera Los Quenuales, que ellos nos solicitaron hacer una investigación acerca de su ECA suelo, ¿no? Porque eso había que presentar al ministerio. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Primero una investigación histórica, porque el ministerio no puede decir, oiga, usted está en un emplazamiento, usted lo ha contaminado porque mire el óxido ferroso, no sé cuándo, el óxido férrico. Entonces, un momentito, no. Primero hay que hacer una investigación histórica. Antes de que yo estaba acá, antes de que yo estuviera acá, ya esto estaba así. Ah, ya, muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer una investigación retrospectiva de qué actividades había antes de que se apostara a esta empresa, ¿no? O sea, nos remontamos a su estudio primogénito, ¿no? Al estudio ambiental que fue hace como, ¿cuánto fue? Como 20 años atrás. Tenían un PAMA. Entonces, toda esa información antigua sirve, ¿no? Porque el gobierno no es que quiera culpar a todo y me tiene que ajustar como yo digo que de repente no es
no es responsabilidad de la empresa, entonces nosotros tenemos que hacer una investigación. Hubo anteriormente un uso potencial contaminante en el sitio. Si es sí, hay que hacer un levantamiento técnico, pues, ¿no? Una inspección del sitio, ¿no? Es requerido, obviamente, un muestreo del suelo, ¿no? Un muestreo de identificación. Pero, ¿qué pasa si no? Si la respuesta es no. ¿Hubo anteriormente algún contaminante, ¿no? En el sitio que... No. Ah, muy bien. Entonces, si la respuesta es no, ¿no? El nuevo proyecto puede generar contaminante, se pregunta. Si es sí, no, entonces hay que determinar los niveles de fondo, o sea, el área naturalmente cómo está, digamos, esa concentración. Y si la respuesta es no, entonces no se requiere medir la línea base de este contaminante, ¿no? Y así. Entonces, de esta manera, uno puede ir investigando acerca de la procedencia del contaminante. En realidad, si es natural o hay que seguir la línea, ¿no? Hasta llegar al verdadero motivo de su presencia ahí, ¿no? Que tiene mucho que ver con actividades antrópicas anteriores. Bueno, esto es para la fase de identificación. Hay una evaluación preliminar, ya les decía, la investigación, el levantamiento técnico del sitio, un modelo conceptual de cómo podría haber sido ocasionada la contaminación, ¿no? El levantamiento técnico es justamente el muestreo, ¿no? Perdón, el levantamiento técnico del sitio es toda la evaluación anterior que habría podido haber ahí, ¿no? Luego viene el muestreo de identificación, sí, y luego el muestreo del nivel de fondo, ¿no? Y de ello sale un informe de identificación de sitios contaminados. Bueno, ahí vamos a identificar en la evaluación preliminar las fuentes primarias, las causas de esta contaminación, caracterizar los focos o fuentes secundarias, es decir, calificar el tipo de contaminación que hay. Definir vías y rutas de exposición y receptores, o sea, la zona, cómo está ideada, qué poblaciones hay en el entorno, etcétera. Hay áreas naturales protegidas, etcétera. Todo eso implica, ¿no? La propagación de los contaminantes y bienes a proteger, ¿no? En base a los grupos de riesgo, básicamente, ¿no? Juntar la información y modelar los escenarios de exposiciones potenciales relevantes y el desarrollo del modelo conceptual de cómo se había producido esta contaminación. En la fase de caracterización determinamos la extensión y la profundidad de la contaminación en forma vertical, como hasta dónde ha ido, ¿no? De repente solamente son 30 centímetros, se ha distribuido hacia abajo, o a 1 metro, o cómo ha sido esa contaminación. Para ello, pues hay uso de muchas técnicas, la batimetría, por ejemplo, temas de geomorfología o de geología, ¿no? Son importantes de conocer. Esta es en realidad una evaluación multidisciplinaria, no solamente va un químico, tiene que ir un ingeniero agrónomo, un ingeniero agrícola, ¿no? Los geólogos, todos ellos colaboran. Hay un muestreo en detalle, ¿no? Un estudio de caracterización y el ERSA. El ERSA es una evaluación de riesgo a la salud y al ambiente. También eso es requerido si la autoridad lo exige, obviamente, ¿no? Elaboración, finalmente, de un plan de descontaminación de suelo. ¿Cómo es que es un plan de descontaminación de suelo? Bueno, este plan de descontaminación de suelo, PDS, incluye una propuesta de acciones de remediación orientadas a alcanzar justamente el ECA, ¿no? Aquí lo principal es lograr que el ECA se cumpla. Los niveles de fondo o niveles de remediación específicos, bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Las propuestas de acciones de remediación basadas en el análisis de las mejores técnicas disponibles, el costo de lo efectivo que puede ser esta técnica, la sostenibilidad de las alternativas, la ecoeficiencia que ello implica y los resultados de ensayos de laboratorio y ensayos piloto que podríamos hacer, ¿no? No se trata simplemente de reemplazar el suelo, ¿no? No se trata simplemente de reemplazar el suelo. Se trata de darle las condiciones naturales sostenibles a través del tiempo. No es que, para la foto nomás voy a reemplazar todo este bloque, lo traigo suelo rico y que venga la autoridad y me evalúe, ¿no? Y saque su muestra. No es así. Usted tiene que demostrar a través del tiempo que ese suelo enriquecido, bueno, que así usted lo haya traído,
permanentemente esté produciendo vegetación adecuada, vegetación oriunda del lugar, todo eso se tiene que evaluar. Bueno, acá dice el ERSA, la evaluación de riesgo de salud y al ambiente, su elaboración es facultativa, sin restricción de área de sitio, determina niveles de remediación específicos, requiere de la opinión técnica favorable de la DIGESA, de la Autoridad de Salud, y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, del CERNAMP, ¿no? La OEFA va a fiscalizarlo. La OEFA es la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, fiscaliza los niveles de remediación y medidas específicas correspondientes. Y en la fase de remediación, bueno, esto comprende eliminar los riesgos a la salud y al ambiente o reducir los niveles de manera aceptable, es decir, a niveles del ECA, ¿no? Y hay muestreo permanente de comprobación. Esa es también una actividad que se solicita mucho a las consultoras, que es el monitoreo permanente, el informe del monitoreo, el diagnóstico ambiental de cómo va la situación cada año, anualmente, o cada 2 años, o cada 3, o cada 5 años, en el cierre, etcétera. Eso también es una actividad muy permanente en una consultora. Tipos de acciones de remediación. Bueno, para las acciones de remediación contamos con la eliminación de los contaminantes en el sitio, es decir, extraerlos, eliminarlos, de repente transformarlos, enmascararlos, taparlos. Hay que hacer algo, de repente neutralizarlos. Acciones para evitar la dispersión de los contaminantes, es decir, confinarlos de repente, ¿no? Acciones para el control de uso del suelo, ya eso va a las medidas restrictivas. Y acciones para el monitoreo del sitio contaminado, es decir, eso tiene que tener un monitoreo permanente, ¿no? La mezcla de suelo, prohibido adicionar suelo no contaminado a un suelo contaminado con la finalidad de reducir la concentración de uno o más contaminantes para alcanzar el ECA al suelo. ¿Y por qué lo menciona? ¿Por qué lo menciona el gobierno así tan fehacientemente? Porque ha pasado. Cuando salió en el año 2013 estos ecasuelos, eso es lo que primero que hicieron, agarraron y combinaron los suelos, ¿no? Un suelo rico, un suelo, digamos, cargado de materia orgánica con su suelo, y entonces para bajarle la contaminación. Y eso no se debe hacer, no se refiere a la utilización del suelo que como material de préstamo se usa para realizar la remediación, ¿no? Esto también lo tienen que aprobar un equipo técnico del ministerio, ¿no? Cómo hacer, digamos, la mejora de ese suelo. Muy bien, esto es lo que tenía que haber preparado para ustedes. Y ahora lo siguiente, a ver si me permiten, vamos a mostrar el estándar de calidad, que también se lo he colocado en el... Acá está, vamos a mandarlo para allá, a ver. ¿Pueden divisar el estándar, por favor? ¿Me confirman? ¿Me confirman, por favor, si pueden divisar el estándar? Sí, profesora, sí se ve. Perfecto. Ese es el Decreto Supremo 011-2017 MINAM, justamente. Y aquí están los estándares. Fíjate, en el suelo, ¿no? En miligramo por kilo es ppm, pues, ¿no? En ppm tenemos los parámetros orgánicos, hidrocarburos aromáticos volátiles como benceno, tolueno, etilbenceno, sileno, para tipos de suelo, por ejemplo, para uso agrícola, un suelo residencial de parques, el suelo comercial, industrial, extractivo, esos tipos de suelo. Y te aplica, bueno, también te indica el método de ensayo. Y bueno, y también el gobierno hizo la acotación de que en ese momento que salió el ECA, no todos los laboratorios tenían implementados estos ECA, o mejor dicho, estos métodos de ensayo. Así que, digamos, podían enviarlo al extranjero también a hacer el análisis, ¿no? Pero actualmente los laboratorios de servicios a la industria ya tienen estos EPA o estos métodos de ensayo implementados, ¿no? En su totalidad. Y bueno, hay hidrocarburos poliaromáticos como el naftaleno, el benzopireno también, hidrocarburos de petróleo como la fracción de hidrocarburos F1, F2 y F3 en base a la cadena carbonada, ¿no? De 6 a 10 el F1. Ajá. ¿Sí, perdón? Es TPH, ¿no, profesora? TPH, no. Hidrocarburos totales de petróleo. No, esto es en suelo.
Este es sólido. Y compuestos organoclorados. PCB, bifenilo policlorado, el tetracloroetileno, el tricloroetileno también. Estos se han ajustado en sus valores en la nueva versión del ECA. En los inorgánicos, solamente arsénico, bario total le especifica, ¿no? Cadmio, cromo total, el cromo 6, ¿no? Que este cromo 6, mejor dicho, es un carcinogénico que aparece mucho en la industria de la curtiembre. El mercurio para todos, ¿no? El plomo, el cianuro libre para, digamos, actividad minera, básicamente. Todo esto en actividad minera, en realidad no escatimamos en actividad minera, le hacemos el barrido completo de metales por el tema de los, digamos, minería polimetálica, ¿no? En realidad la norma indica que no necesariamente nos sesgamos a esto, ¿no? Si la actividad de por sí genera algún contaminante específico que no figura acá, incide en ese, o sea, también ese contaminante tenemos que evaluar, ¿no? Así es. Bueno, esto es los estándares de calidad de suelo y el vigente es este, el del 2017, hasta nuevo aviso de que se vaya a haber alguna modificación, ¿no? Bien. Bien, chicos, entonces, a ver. Bien, esa es la parte que faltaba de completar de calidad de suelo. No sé si tienen ustedes alguna consulta, pregunta, curiosidad que tengan acerca de este tema. Bien, bueno, dado que no hay ninguna consulta, les comento que ya tengo la nota de TA, de tarea académica, y ya la próxima semana tendrían ustedes el último examen. Y bueno, las notas están bastante bien. Hay alguna persona que, hay una persona que no dio el primer examen, Guarniz, me parece, Ana Guarniz, no dio el primer examen. Entonces, con usted tendríamos que tener necesariamente el sustitutorio, va a tener que dar, ¿no? Necesariamente el sustitutorio para poder Profesora, una consulta, disculpe que la interrumpa. Sí, ¿Dónde va a colgar las notas de la tarea académica? Yo pienso que mañana ya las puedo colgar. Sí, definitivo. ¿Pero por dónde? ¿Por el Zoom o por Microsoft Teams? No, la tarea académica se coloca en el Zoom Web. En la Zoom Web. Pero y también te la puedo dar, puedo publicarlas en el grupo, ¿ya? Las voy a publicar si gustan. Sí, profesora, mejor para ir viendo cómo vamos. Sí, mejor, claro. Pero eso no significa que saquen su cálculo y vayan por el mínimo, por la mínima nota. Para hacer una idea, ¿sí? Pero sí, vamos a ver más cómo uno va. Bueno, en términos generales todos yo los he visto muy bien en este curso, muy activos, eso es importante. Ustedes que son una promoción que va a ir al mundo laboral muy prontito, van a ver que todos estos temas que hemos visto en química ambiental los van a tenerlo pues al día con día, definitivamente, tanto en aire, agua, suelo, ¿no? Y sin duda alguna lo van a hacer muy bien, o sea, tienen ustedes muy buenas nociones de estos temas. Ya de por sí yo lo había notado cuando ustedes se exponen, cuando ustedes, digamos, intervienen. Eso es importante, la inquietud que tienen ustedes es sumamente importante y hay que aprovecharlo, ¿no? Y si ustedes tienen las ganas de hacer alguna investigación relacionada al tema ambiental, bueno, yo encantadísima de poder apoyarlos, orientarlos, etcétera, en cualquiera de estos temas, ¿no? Son muy interesantes y pienso que deberían desarrollarse con mayor ahínco ahí en la facultad. Si me permiten el comentario, no todo es productos naturales, ¿no? Debería haber temas ambientales desarrollados a nivel de investigación, a nivel de tesis, a nivel seminario, etcétera. Y he encontrado en ustedes mucho interés, ¿no? Y alguno que otro me ha convocado para poderlo orientar un poquito más y eso me alegra muchísimo
pero yo, digamos, les ofrezco mi ayuda en todo lo que tenga que ver con los temas ambientales, ¿no? Muy bien, entonces dicho eso, terminaría la clase y nos vemos la próxima semana en el examen. Profesor, una consulta. Hasta aquí Dime. va a llegar el examen, no todo. Correcto. Hasta aquí llega. Y todos los temas de exposición entran, por supuesto, ¿no? Y también los temas que yo he expuesto en mis presentaciones, ¿ya? Ya, profesor. Listo. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, por favor, y bendiciones. Profesora, el examen... Ya, profesora, hasta luego, profesora. Perdón, alguien me hizo una pregunta. Sí, el examen